Presidente Obama firma decreto de su nuevo plan migratorio. Casa Blanca revela los detalles del plan migratorio. Aumentan choques entre fuerzas de Israel y palestinos. Presentan querella contra presidente catalán. Pesimismo frente a acuerdo de programa nuclear de Irán. Papa critica a iglesias que cobran sacramentos. En Paraguay denuncian a 3 senadores por nexos con el narcotráfico. Alarma por posible robo de sangre infectada con ébola. Acusan a mujer de asesinar a 6 de sus parejas. Delincuente que intentaba huir de la policía causa impresionante accidente. Francia y Suiza empatan en Copa Davis. Hamilton domina entrenamientos en la última gran carrera del año en la Fórmula 1. Crisis nerviosa ataca a Isabel Pantoja en su primera noche en la cárcel. Estalla polémica por video que muestra supuesta violación a cantante Lana del Rey. Muy buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo. Soy Santiago López. Vamos a comenzar esta emisión en los Estados Unidos. El presidente Barack Obama ya firmó la orden ejecutiva con la que espera blindar a cerca de 5 millones de inmigrantes ilegales de ser deportados a sus países de origen. Hoy se conocieron los detalles de esta iniciativa presidencial. Obama visitó la escuela secundaria de Del Sol para refrendar su plan migratorio con el que espera cobijar a un 40% de los inmigrantes ilegales que hay en el país. El presidente no pudo ser más claro. Las Vegas, I've come back to Del Sol to tell you, I'm not giving up. I will never give up. I will never give up. A esto la multitud respondió con el ya famoso "sí se puede". Aunque la medida del presidente se hizo gracias a una orden ejecutiva y es temporal ya que el próximo mandatario que llegue en 2 años la puede quitar, Obama aún se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con los republicanos para sacar una verdadera reforma. Pero hasta entonces... But until that day comes, there are actions that I have the legal authority to take that will help make our immigration system more fair and more just. El plan de Obama permite a todos los inmigrantes ilegales que sean padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes obtener un estatus que los blinda de la deportación. Para ello, estas personas deben llevar en el país al menos 5 años y deben estar dispuestas a pagar sus impuestos y no deben tener antecedentes penales. La orden ejecutiva de Obama cobija también a los conocidos como Dreamers, los ilegales que llegaron al país siendo menores de edad. Ellos van a estar libres de la deportación siempre y cuando hayan arribado antes de 2010. Obama también va a facilitar las visas para aquellos que quieran ir al país a estudiar y va a promover la regularización de los inmigrantes altamente cualificados. Eso sí, a partir de ahora se endurecen los castigos para quienes van al país a delinquir. Fuertes enfrentamientos se presentaron en Cisjordania tras el tradicional rezo musulmán de los viernes. Los palestinos se enfrentaron a la policía israelí. Cientos de palestinos salieron a las calles de Hebrón, Jerusalén y Gaza para enfrentarse a las fuerzas de seguridad israelíes. Esta mañana la explanada de las mezquitas inició la jornada en calma y miles de musulmanes llegaron hasta el lugar para el tradicional rezo del viernes. No obstante, al finalizarlo se presentaron numerosas manifestaciones que iniciaron de forma pacífica. Sin embargo, en varios puntos los jóvenes palestinos lanzaron piedras y petardos a la policía en numerosas calles del país, ante lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, chorros de agua y balas de goma. En la ciudad de Gaza también se registraron fuertes enfrentamientos. المتصل بالدفاع المشروع عن القدس كعاصمة لدولة فلسطين وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية. Los palestinos protestan bajo el argumento que el gobierno israelí quiere permitir el rezo de judíos dentro de la explanada de las mezquitas, a pesar de que el Ejecutivo de Jerusalén ha indicado en numerosas oportunidades que no está interesado en cambiar las reglas de ese lugar. Tras las denuncias hechas por el gobierno de Israel en las que afirma que durante la guerra de Gaza Hamás planeó un atentado terrorista para asesinar al ministro de Relaciones Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, el portavoz del grupo islamista anunció que no tenía información sobre el hecho en particular, pero agregó que cualquier líder israelí es un objetivo legítimo para el grupo, luego de haber sido culpable del asesinato de más de 2.000 personas. Y la milicia Estado Islámico hizo un llamado a sus seguidores para que donen sangre y así auxiliar a los combatientes que han herido
murió en combate. Un clérigo de Mosul, una ciudad en el norte de Irak, fue el encargado de hacer esta petición durante el tradicional rezo de los viernes. En esta zona los yihadistas tienen un gran poder y es por eso que la coalición internacional ha bombardeado fuertemente la región. Con las donaciones, los yihadistas dicen que esperan ayudar a que terminen su lucha para defender el Islam. En España, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán Artur Mas por haber realizado una consulta soberanista ilegal a comienzos del mes. Si esta reclamación prospera, el líder regional tendría que prestar declaración ante un juzgado. Según la Fiscalía, Artur Mas cometió 4 delitos aprobando la celebración del referendo soberanista el pasado 9 de noviembre en Cataluña. Lo acusan de desobediencia, prevaricato, malversación de fondos y usurpación de funciones. Y es que el Ejecutivo Regional llevó a cabo esta consulta pese a la negativa del Gobierno central y sobre todo ignorando 2 sentencias del Tribunal Constitucional que prohibieron sendos comicios. Esta querella, que es una figura jurídica que responde a los particulares y a la Fiscalía y que se presenta cuando se cree hay un delito, debe ser ahora aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En ese caso, Artur Mas iría a declarar como imputado. Cataluña defiende que el referendo era necesario aunque no tenía carácter legal. En esta votación, 1 de cada 3 catalanes se mostró a favor de crear un Estado independiente. El gobierno de Madrid desestima esto basándose en que se hizo al margen de la ley y tuvo muy poca participación. Bueno, nos vamos hasta Ucrania. Allí los partidos políticos pro-europeos firmaron la coalición de gobierno prometida hace casi un mes tras los comicios parlamentarios que le dieron la mayoría a los grupos que son cercanos al ejecutivo actual en ese país. Dicha coalición, conformada por 5 partidos políticos, entre ellos el del presidente del país Petro Poroshenko y el del primer ministro Arseniy Yatsenyuk, contarán con 288 escaños de los 450 que tiene el Parlamento, lo que les permitirá solicitar el ingreso del país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. So we expect to form the government as quickly as possible and to implement DCFTA and AAA and to move things forward and to change the country and to make real reforms. Todo esto se ha conocido durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden a Ucrania para reiterar el apoyo de su país a la lucha que libra el ejército ucraniano contra los rebeldes prorrusos en las ciudades de Donetsk y Lugansk. Today spoke about the threat to Ukrainian sovereignty and territorial integrity posed by Russian aggression. It's simply unacceptable in the 21st century for countries to attempt to redraw borders by force in Europe. Russian behavior represents a flagrant violation of the bedrock principles of our international system. Por su parte, Poroshenko advirtió la importancia de seguir los diálogos con los separatistas. Poroshenko también asistió al homenaje de los más de 100 manifestantes que murieron hace un año durante las marchas contra el gobierno del entonces mandatario Viktor Yanukovych. Конче потрібно зараз нам бути єдиними. У нас ворог у ворі. І я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героями України. El 21 de noviembre de 2013, cientos de miles de ucranianos salieron a las calles de Kiev, la capital, para exigir al entonces presidente Yanukovych firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero este se negó y anunció que estrecharía los lazos comerciales con Rusia. Dicha decisión fue rechazada por los manifestantes proeuropeos, desencadenando en violentos choques con la policía. El 22 de febrero de este año, Yanukovych fue derrocado del poder por decisión del Parlamento, hecho que terminó de sumir al país en una crisis, pues la península de Crimea, que hasta marzo era territorio ucraniano, por medio de un referendo se anexó a Rusia. Pasos que pretenden seguir las regiones de Donetsk y Lugansk, que actualmente son controladas por los prorrusos y que desde abril son escenario de combates con el ejército de Ucrania. La Armada italiana rescató en alta mar a un grupo de 283 inmigrantes ilegales que intentaban llegar a las costas de Sicilia. El gobierno ratificó su preocupación por la situación e instó nuevamente a la Unión Europea a que preste asistencia a esta crisis. Italia vive una situación que ha catalogado como de alarma por la masiva llegada de inmigrantes de diferentes países de África, pero la llegada de los centenares de miles de personas al territorio es tan solo uno de los puntos negros que aquejan al gobierno de ese país, debido a que en reiteradas oportunidades ha instado a la comunidad europea a que se sume a los esfuerzos para hacer frente a la crisis con motivo del elevado costo que representan las misiones de rescate y albergue de inmigrantes, el cual se estima en 9 millones de euros mensuales.
El operativo se dio después de que el Centro de Mando Costero de Italia reportara la presencia de 5 embarcaciones en las zonas cercanas a las costas de Sicilia. Esta vez los navegantes de origen iraquí, sirio y afgano fueron auxiliados y posteriormente llevados a tierra. El gobierno ve con preocupación la situación de inasistencia internacional y señaló que en lo corrido del año, al menos 150.000 inmigrantes han sido rescatados en las costas italianas de Sicilia. A pesar de que la operación Mare Nostrum terminó oficialmente el pasado 1 de noviembre, Italia ha decidido extender durante 2 meses más las operaciones de búsqueda y rescate de inmigrantes que intentan llegar a su territorio, a pesar de que se estableció que las labores de búsqueda se realizarán en una escala inferior a la que se ha venido adelantando. La llegada masiva se da después de que Italia solicitara nuevamente a la Unión Europea que preste ayuda ante la difícil situación de inmigración que se afronta casi a diario. Y el próximo lunes se cumple el plazo establecido por las potencias del G5+1 y los representantes de la República Islámica de Irán para alcanzar un acuerdo sobre el controvertido programa nuclear de ese país. El pesimismo rodea la última ronda de negociaciones que, a pesar de que el gobierno de Teherán ha reiterado que es un plan nuclear que tiene fines pacíficos. Reunidos en Viena, la capital de Austria, los representantes de los gobiernos de China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania intentaron avanzar en las conversaciones con el ejecutivo iraní, pero indicaron que hay numerosas diferencias que no permitirán un acuerdo total para la fecha establecida. We're all determined to make some progress, but these are very difficult and technically complex matters, and we've got a long way to go if we are going to get to a deal before the deadline on Monday. Las potencias buscan evitar que Irán desarrolle armas de destrucción masivas como bombas atómicas. Por ello, exigen que la nación islámica reduzca su capacidad de enriquecer uranio para comprobar el carácter exclusivamente pacífico del plan iraní. No obstante, Irán ha señalado que no hará más concesiones en ese sentido. Bien, je suis ici pour rechercher un bon accord qui soit utile à la sécurité et à la paix. La position de la France est connue, elle est sage, elle est d'ailleurs conforme à la position de la communauté internationale. L'Iran a parfaitement le droit d'accéder à l'énergie nucléaire civile, mais la bombe atomique, non. Para Irán, llegar a un acuerdo significa el levantamiento de las sanciones que los países occidentales han impuesto en los últimos años y por tanto la reactivación de su economía, saliendo del aislamiento en el comercio internacional. El Papa Francisco criticó fuertemente a las iglesias que cobran por celebrar sacramentos. Durante la misa matutina del viernes, el pontífice aseguró que es escandaloso ponerle precio a los ritos católicos porque las bendiciones de Dios son gratuitas. En la homilía de la misa celebrada esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco aseguró que es escandaloso que algunos sacerdotes, laicos y demás ayudantes de la Iglesia cobren por el bautismo, la bendición, las intenciones para la misa o el matrimonio. È lo scandalo quando il Tempio, la casa di Dio, diventa una casa di affari. Non si può servire due signori. Dio è assoluto. El pontífice contó a los fieles que cuando estaba recién ordenado sacerdote, conoció una pareja de novios que quería casarse durante una ceremonia que incluyera la misa, pero el párroco se negaba porque decía que la celebración no podía durar más de 20 minutos porque se ocupaban 2 turnos. Frente a ello aseguró que es pecado que los sacerdotes se dejen llevar por el comercio y la mundanidad. Sono due cose che il popolo di Dio non può perdonare. Un prete attaccato ai soldi e un prete che maltratta la gente. No le viene de perdonar. Francisco indicó que la salvación, las bendiciones y el amor de Dios son gratuitos, así que no es correcto cobrar por celebrar los sacramentos. Entre tanto, causó gran aceptación el anuncio del pontífice en el que comunicó que rifará algunas de sus pertenencias para recoger dinero para los pobres. Me parece que es una buena idea y más si se colecta dinero para que puedan ayudar a otras obras benéficas en el Vaticano. No todo el mundo tiene acceso a tener un recuerdo tan bonito del Papa. Entre los objetos que se rifarán están un sombrero Homero Ortega, un carro Fiat Panda nuevo, bicicletas, relojes y una máquina de café, además de 30 premios de menor valor. Las boletas para la rifa cuestan $12.50 y los ganadores serán anunciados el próximo 8 de enero. Y las protestas en Ciudad de México no se detienen. Miles de educadores y de estudiantes de todas las regiones del país se han instalado en las inmediaciones del Palacio de Gobierno exigiendo al Ejecutivo que reasuma la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes que desaparecieron en el estado de Guerrero. Las manifestaciones pacíficas se han mezclado con los hechos vandálicos en donde cientos de personas que armadas con palos, piedras y bombas de fabricación artesanal se enfrentan a la fuerza pública.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha repudiado los actos de violencia y ha indicado que las protestas tienen como fin la desestabilización del Ejecutivo. Durante la nueva jornada de violencia en el Distrito Federal, al menos 15 personas han sido capturadas por las autoridades y 7 efectivos de los cuerpos de seguridad han resultado heridos. Luego de los enfrentamientos, los miles de miembros de los gremios de la educación que llegaron a la capital del país se mantienen desplegados en la Plaza de las Tres Culturas, en donde se unieron con otras miles de personas provenientes de otros sectores del país para exigir justicia en el caso de los 43 desaparecidos. Los manifestantes aseguraron que continuarán en protesta hasta tanto el gobierno mexicano no dé respuesta a sus reclamos. El país aún se encuentra conmocionado con los hechos y desestiman la teoría del gobierno que señala que los normalistas de Ayotzinapa habrían sido brutalmente asesinados por miembros del cartel Guerreros Unidos. El gobierno de Paraguay encendió las alarmas ante una posible reacción del narcotráfico tras la investigación iniciada por las autoridades de unas llamadas telefónicas que vinculan a 3 diputados oficialistas con el tráfico de drogas. Arnaldo Giutzio, senador del Partido Democrático Progresista, minoritario en el Senado, dio a conocer en las últimas horas un informe de la Secretaría Nacional Antidrogas que vincula a 3 diputados del gobernante Partido Colorado con el negocio del narcotráfico. Se trata de Freddy de Clesis, Marcial Lescano y Bernardo Villalba, quienes han negado dichas acusaciones, las cuales están basadas en escuchas telefónicas que serán entregadas a la Fiscalía para ser estudiadas. En las próximas semanas, el Congreso analizará un proyecto de ley que contempla incautar las propiedades de las personas acusadas por el tráfico ilegal de estupefacientes. Al cierre de la segunda conferencia internacional sobre nutrición en el mundo, las delegaciones de 160 países se comprometieron a adelantar estrategias para mitigar la problemática que aqueja a cerca de 850 millones de personas en todo el planeta. La cumbre fue declarada como un éxito en la que los países participantes firmaron 2 documentos encaminados a formular diferentes estrategias y mecanismos, no solo para contrarrestar el problema de desnutrición en la población, sino también centrar los esfuerzos para hacer frente a la problemática de obesidad latente en el planeta. Nutrition is not a health issue any longer. Nutrition is a whole of government, it's a development issue. And the challenge there is to make sure that we do not have a misalignment of economic development and sustainable health development. Tanto la Organización Mundial para la Salud como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO señalaron que es responsabilidad de los estados crear mecanismos a corto plazo para actuar de manera adecuada con la población necesitada. We need to give governments about a year or so in which they can formulate nutrition action plans and begin to implement them, and so that this decade for action is meaningful in concrete ways in terms of getting governments to commit and getting other stakeholders to commit to improving the nutrition situation in the world. Los asistentes a la cumbre internacional no dejaron de lado la problemática de obesidad en el mundo y resaltaron que dentro de los acuerdos se debe atender de manera urgente a los más de 500 millones de personas que padecen de sobrepeso y obesidad. Declararon la problemática como urgente y se comprometieron a rendir informes parciales para crear herramientas sólidas que den solución a la situación. En Guinea-Conakry, las autoridades están buscando a unos ladrones que robaron unas bolsas de sangre que podrían estar infectadas con ébola. Los hechos se registraron en un pueblo al sureste del país cuando un grupo de médicos de la Cruz Roja se trasladaba en un taxi. Los bandidos asaltaron el auto y despojaron a los pasajeros de todos los artículos de valor. También se llevaron la nevera donde iba la sangre. Lo que no saben es que lo que va en esas bolsas podría poner en peligro su vida y la de miles de personas en la zona. Muy bien, y dejamos de lado el continente africano y vamos a Asia. China, la segunda economía del mundo, sorprendió hoy con un anuncio de una reducción de sus tasas de interés para combatir así la caída de su Producto Interno Bruto. El gigante asiático no había hecho esto desde el año 2012. El Banco Central chino va a reducir desde este sábado su tasa referencial de crédito a un año a una tasa del 5,6%. Esperan así facilitar los créditos e impulsar la economía. Aunque la reducción sorprende, esta merma está lejos de las tasas que han tenido que aplicarse en la Unión Europea o Estados Unidos, donde las tasas de interés están cercanas a cero. Según los expertos, el país ha tenido que llegar a este punto después de que otras medidas en el sector privado resultaran infructuosas. 这个利率呢确实是降下来了，但是从这个无论是从银行自身的贷款，还是说从企业自身的这种反应过来的，甚至说包括在这个债券市场看到的这个融资成本并没有显著的下降，所以说呢这个
这个直接降息作用呢还是比较好的。 China espera frenar así la que sería su mayor caída en su Producto Interior Bruto desde hace 24 años. El país tiene previsto crecer un 7,4% al final de 2014, una cifra que aún así supera en mucho los datos de las potencias occidentales que en algunos casos como el de Italia aún luchan por salir de la recesión. El primer ministro de Japón disolvió la Cámara de Representantes del Parlamento con el fin de celebrar elecciones anticipadas en diciembre, con las que buscará un nuevo mandato para adelantar reformas económicas urgentes. El primer ministro Shinzo Abe espera que estas elecciones anticipadas, que se realizarían el 14 de diciembre, sean una oportunidad para que los japoneses refrenden sus políticas económicas, conocidas popularmente como Abenomics, y que pretenden reactivar la economía de Japón mediante agresivos estímulos monetarios y un gigantesco gasto público. 本日、衆議院を解散いたしました。この解散はアベノミクス解散であります。アベノミクスを前に進めるのか。 Los partidos de la oposición critican la decisión del gobierno al que tachan de oportunista. Recientes encuestas indican que hay un bajo respaldo para el primer ministro y que muchas personas no entienden el por qué convocó a elecciones 2 años antes de lo previsto. Abe fue elegido hace 2 años con un ambicioso plan para restaurar la economía del país, algo que no ha logrado conseguir, pues los recientes datos del Producto Interno Bruto japonés del tercer trimestre del año muestran que la tercera economía del mundo ha entrado en recesión técnica. En Hong Kong, un grupo de manifestantes prodemocráticos protestaron frente al consulado británico para exigirle al gobierno de Londres presionar al gobierno de China para que retire la polémica ley que le permitirá escoger a los candidatos a jefe ejecutivo de Hong Kong para el año 2017. Con sombrillas amarillas, el símbolo de las marchas prodemocráticas, más de 50 residentes se dieron cita a las afueras del consulado de Reino Unido para que defienda los derechos de autonomía para Hong Kong, que firmó con China en 1984. The UK is obligated to pressure the China government and to ensure our highly autonomy will not harm by China government. It's very important. Yeah. Los manifestantes aseguran que no se irán del lugar hasta que sus peticiones sean escuchadas. Hong Kong, una excolonia británica controlada por China desde 1997, exige que Pekín cumpla su compromiso de conservar el alto nivel de autonomía del territorio durante 50 años bajo las premisas de un país, 2 sistemas. Es por ello que los manifestantes piden a China derogar la ley que le permita escoger a los candidatos a jefe de gobierno de 2017. 2 personas fallecieron y 7 más resultaron heridas tras el colapso de un balcón en Londres. Las víctimas estaban trasladando un sofá cuando el suelo se desplomó y cayeron hasta el primer piso. Las autoridades no han indicado la causa exacta del colapso, pero señalaron que pudo deberse al peso del mueble. Los afectados eran trabajadores de una exclusiva tienda del sector. En Australia, una fábrica de plásticos fue consumida por un voraz incendio. Más de 100 bomberos acudieron al lugar de la emergencia para controlar las llamas que amenazaban con extenderse por la zona, hecho que obligó a evacuar algunas viviendas que se encontraban cerca del área. Por fortuna, no se reportaron heridos ni víctimas, aunque el humo negro tardó varias horas en disiparse del cielo de Sydney, la ciudad más grande de Australia. El grupo Toyota llamó a revisión a más de 420.000 modelos de su marca Lexus en Estados Unidos por problemas de fuga de combustible. Los modelos llamados van desde el año 2006 hasta el 2011 y según la compañía tienen un fallo en las juntas del almacenamiento de combustible que podría causar incendios. Toyota dejó claro que hasta ahora no se ha registrado ningún accidente por estos problemas. Todos los arreglos correrán a cargo de la compañía. Y en Rumanía, 8 personas perdieron la vida tras la precipitación de un helicóptero militar en inmediaciones de una base militar en ese país. Las autoridades señalaron que en la aeronave viajaban 10 personas y 2 personas sobrevivieron, pero presentan quemaduras de segundo y tercer grado y se encuentran con pronóstico reservado. El accidente se presentó a escasos minutos después de que el helicóptero despegó y se cree que una de las hélices habría fallado y habría provocado el accidente. Al lugar acudieron los organismos de socorro para apagar las llamas provocadas tras el accidente. Una mujer japonesa de 67 años fue arrestada por la policía como sospechosa de la muerte de 6 de sus compañeros sentimentales.
Tras cerca de un año de investigaciones, Chisako Kakehi, llamada la nueva viuda negra japonesa, fue arrestada en Tokio. De acuerdo con las autoridades, la mujer es sospechosa de haber envenenado a 4 esposos y 2 novios para quedarse con sus fortunas. En septiembre de 2013, un novio de la mujer murió de manera fulminante tras una cena en pareja. Un mes después, Chisako se casó con Isao Kakehi, quien sería su 4º esposo y quien falleció en diciembre de 2013, de la misma forma que su pareja anterior. Ante las sospechas, la policía decidió hacerle una autopsia al cuerpo y en los análisis fue encontrada una elevada concentración de cianuro, elemento que también estaba presente en la basura del lugar donde Kakehi residía. Las autoridades señalaron que tras recibir numerosos seguros de vida de sus antiguos compañeros sentimentales, la fortuna de la mujer asciende a más de 1.000 millones de yenes, lo que equivale a más de 8 millones de dólares. Además, encontraron que la mayoría de las parejas de Chisako habían sido contactadas a través de agencias matrimoniales en las que buscaba hombres ancianos, ricos, sin hijos y que vivieran solos. Entre las especificaciones, Chisako también prefería a aquellos con alguna enfermedad. Una acuarela que fue pintada por Adolf Hitler hace cerca de 100 años va a ser subastada en Alemania con un precio inicial de $60.000. La casa de subastas Weider ha indicado que es una de las 2.000 acuarelas que pintó el líder nazi cuando buscaba ser artista. Esto sucedió 2 décadas antes de tomar el poder en Alemania. La obra ha atraído el interés de algunos coleccionistas de todo el mundo y será entregada con una carta donde se encuentra su factura original. En el estado de Kansas, en Estados Unidos, una delincuente ocasionó un impresionante accidente mientras huía de la policía. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que el vehículo a gran velocidad se estrella de frente contra un edificio que por fortuna se encontraba deshabitado. Tras la colisión, una de las columnas se desprendió ocasionando el desplome de la edificación. Las autoridades señalaron que el carro estaba reportado como robado y tras el anuncio de alto de la policía, la conductora habría emprendido la huida. Milagrosamente ninguna persona perdió la vida, mientras que la sospechosa fue trasladada a un centro de atención médica por las heridas recibidas. Y los habitantes de la Estación Espacial Internacional podrán disfrutar muy pronto de un delicioso café recién hecho. Todo esto gracias a que la primera mujer astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, llevará este fin de semana la primera cafetera express que llegará al espacio. La máquina de 20 kilos de peso fue creada por la fábrica de café Lavazza y una empresa de ingeniería llamada Argotec, que son especializadas en la fabricación de alimentos para el espacio y cuenta con unos tubos especiales que le permitirá al café fluir en un ambiente sin gravedad. Cristoforetti viajará en una nave rusa junto a otros 2 astronautas. Hacemos una pausa comercial, pero quédense con nosotros porque al regreso en los deportes de CMI Mundo les voy a contar todos los detalles de la sorpresiva derrota de Roger Federer en Copa Davis. Winnie the Pooh fue vetado en Polonia. Les tengo la historia en Mi Mundo del Entretenimiento después de comerciales. Ya nos vemos. Buenas noches. Conectémonos al mundo web con esta noticia. Este es el video más nítido de la Tierra que se haya grabado jamás. Esta secuencia, que fue filmada en la técnica time-lapse, que es usada para mostrar diferentes sucesos que por lo general ocurren a velocidades muy lentas e imperceptibles para el ojo humano, fue captado por un satélite ruso que analiza los cambios climáticos del planeta tomando una fotografía de 121 megapíxeles cada 30 segundos. Una maravilla. Tal vez muchos de ustedes han visto estas fotos dando vueltas por las redes sociales y se preguntaron cómo se hacía eso. Este es el efecto Achuri, que fue descubierto por el fotógrafo Nicolás Achuri, colombiano, quien había intentado muchas veces subir imágenes a Instagram sin tener que recortarlas, pero no daba resultado. Sin embargo, el fin de semana pasado descubrió que con la nueva actualización para Instagram de Apple, al subir una imagen y encogerla con los dedos suavemente sin soltarla y después darle siguiente, las fotos quedaban con un efecto a los lados para llenar el espacio negro. A su novia se le ocurrió bautizar esta técnica como efecto Achuri. El truco solo funciona por ahora en el sistema Apple, pero ya próximamente va a estar disponible también para los dispositivos con Android. Por otro lado, les presento al Chevrolet Chaparral 2X, el auto de carreras del futuro. Este vehículo de última tecnología fue diseñado para un videojuego, pero la empresa decidió hacer un prototipo real. El conductor maneja acostado, como vemos en el video, por el diseño aerodinámico.
La velocidad que alcanza es de 390 kilómetros por hora y tiene, atención a esto, una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 1.5 segundos. Y lo más sorprendente es que funciona con un propulsor láser. La tecnología. Un programa de conservación internacional hizo este experimento para crear conciencia sobre las aves de presa en peligro de extinción. Pusieron una cámara en el dorso de un águila imperial y ella extendió sus grandes alas y sobrevoló las calles de la monumental Londres. Los clips grabados por Darshan, el águila imperial, son todo un éxito en la web. Las águilas imperiales se originaron principalmente en Europa meridional y oriental y se extendieron por todo el continente. Y actualmente aparecen clasificadas lastimosamente como una especie vulnerable. El tráfico es un factor de estrés en muchas ciudades del mundo, incluyendo la nuestra, pero la comediante estadounidense Lauren O'Brien decidió parodiar lo que sería la reacción de varias estrellas de Hollywood si estuvieran atrapadas en un embotellamiento. Este video, en donde además aparece nuestra Sofía Vergara, es uno de los más vistos de la red. Sitting in traffic, it's good. I practice patience and keeping it together. You move or I kill your whole family! It is Halloween, maybe we should dress up. I'll dress up if you do. These costumes are really original. I'm really glad we did this. Why is there so much traffic in Hollywood today? Maybe people are coming out to see my new Adam Sandler movie. Oh gosh, is that guy yelling at me? Esto fue todo por ahora en Mi Mundo Web y los dejo con Santiago Uribe y todos los deportes. Feliz fin de semana. Gracias, Estefanía. ¿Qué tal todos ustedes? Bienvenidos, como siempre, a los deportes en CMI Mundo. Empezamos hablando de tenis porque el número 2 del mundo, Roger Federer, cayó de manera sorpresiva en 3 sets contra el francés Gael Monfils. De esa manera, Federer complica mucho el sueño de su país de Suiza de obtener su primera ensaladera de plata. Stanislas Wawrinka de rojo volvió a exhibir lo mejor de su repertorio para entregarle el primer punto a Suiza después de vencer con facilidad al francés Jo-Wilfried Tsonga. Tras un 6-1 aplastante en el primer set, Tsonga trató de recuperarse en la segunda manga para llevársela con un 6-3. Pero Wawrinka estaba intratable con su revés, el mejor del circuito, y se llevó el tercer parcial después de quebrar 2 veces el saque de Tsonga. En el cuarto no hubo reacción por parte del tenista galo y Wawrinka, con el apoyo de los miles de suizos que llegaron hasta Lille, cerró con un contundente 6-2 el match. A segunda hora se dio la sorpresa de la jornada. Un inspirado Gael Monfils pasó por encima de un desconocido Roger Federer para empatar la serie a 1. El francés estuvo firme con su saque y le cerró todas las opciones a Federer, que en la última semana sufrió problemas de espalda que no le permitieron jugar la final del Máster de Londres. Monfils quebró en 5 oportunidades el saque de su rival para equilibrar las cargas, ganando en 3 sets con parciales de 6-1, 6-4 y 6-3. Este sábado se disputará el dobles y el domingo se conocerá el nuevo campeón de la Copa Davis. Realmente de todo tuvo la sesión de entrenamientos previo al último Grand Prix de la temporada en Fórmula 1 en Abu Dhabi, porque Lewis Hamilton dominó la sesión, Nico Rosberg fue el escolta y además Fernando Alonso tuvo que retirarse. Lewis Hamilton superó este viernes a Nico Rosberg, su rival en la lucha por el título de la Fórmula 1 en las 2 primeras prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi, que baja el telón de la temporada. El inglés cronometró 1 minuto 42.113 segundos en la segunda sesión de práctica. Superó por 0.83 segundos a su compañero de la escudería Mercedes. Ambos pilotos utilizaron las llantas super suaves en la cálida sesión vespertina. Hamilton también fue más rápido que Rosberg en la primera práctica. El inglés campeón mundial de 2008 tiene 17 puntos de ventaja sobre Rosberg antes de la última carrera del campeonato. Pero Abu Dhabi otorgará el doble de puntos, por lo que el alemán puede conquistar su primera corona. La carrera será el domingo a las 9 de la mañana, hora de Colombia. Pero el golf realmente no es menos. Muy cerca de allí, de Abu Dhabi, en Dubái, está realmente apasionante lo que es el último certamen de la temporada en el Tour Europeo. Al rojo vivo realmente está la carrera de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos, con el sueco Henrik Stenson como nuevo líder del World Tour Championship al presentar una tarjeta de 66 golpes que le permitió ubicarse puntero por 2 con el fin de semana por delante. Por su parte, el número 1 del mundo, Rory McIlroy, cometió algunos errores y ahora es escolta de su principal amenaza en el listado más importante del Tour Europeo. El norirlandés solo pudo disparar 70 y comparte la segunda ubicación con el inglés Danny Willett y el escocés Richie Ramsey.
Hablamos ahora de fútbol porque el PSG ganó como visitante y es líder parcial en la Liga Francesa. La noticia en la apertura de la fecha 14 de la Liga Francesa fue la reaparición de Zlatan Ibrahimovic con el Paris Saint-Germain, que visitó al Metz. Cuando corrían 9 minutos de la primera parte, el equipo de la capital francesa se fue adelante en el marcador por intermedio del argentino Javier Pastore. 7 minutos después, el actual campeón aumentó su ventaja tras este cobro de costado de la Bessi que termina desviando Guzmán a propia puerta. Pero los locales reaccionaron en la segunda parte y luego de esta acción sancionada como penal, fue Modibo Maïga el encargado de descontar al minuto 49. 4 minutos después y de nuevo desde los 11 metros, Maïga empató las acciones. El de Malí cobró al mismo palo del primer penal y de nuevo engañó a Sirigu. Sin embargo, faltando 8 minutos para el final, Ezequiel Lavezzi le entregó una importante victoria al PSG, que con 30 puntos y un partido más es líder parcial en Francia. Veremos qué se inventa el loco Bielsa para volver al liderato. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI. La cantante Isabel Pantoja pasará su primera noche en la cárcel tras ingresar voluntariamente esta mañana para cumplir una condena por blanqueo de capitales. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. La cantante Isabel Pantoja ingresó al centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra tras ser sentenciada a 2 años de prisión por blanqueo de capitales. La prisión había preparado una barrera preventiva para contener a los numerosos periodistas que se agolparon a ambos lados de la puerta de la cárcel. El coche de Pantoja, que llegó escoltado por un vehículo de la Guardia Civil, penetró el recinto carcelario hasta llegar a la zona de ingresos. La artista entró al edificio acompañada de su hermano. Muy poco después, Agustín y el conductor abandonaron el recinto. Las instituciones penitenciarias aseguran que aunque la española padece episodios depresivos, no se le dará ningún trato especial. Hay preocupación por el estado de salud de la cantante Cher. Una nueva afección mortal la obligó a cancelar cerca de 30 conciertos que tenía programados en Las Vegas y otras ciudades. Aunque hace tan solo unos días se anunció que la cantante Cher estaba lista para continuar con su gira, hoy la noticia no es tan alentadora. La artista canceló 29 conciertos debido a una recomendación médica donde le pedían reposo absoluto para recuperarse de una afección viral que le tiene en delicado estado de salud. Cher dice estar devastada, puesto que nunca le había pasado algo similar. Sin embargo, en los últimos 3 años su salud ha venido presentando fuertes quebrantos, aunque su imagen de mujer eternamente joven sigue intacta pese a sus 68 años. Según un comunicado, la artista ya espera retomar las presentaciones en el próximo año. Sin embargo, quienes hayan comprado entradas para los shows que fueron cancelados podrán recuperar su dinero donde las adquirieron. En Estados Unidos hay polémica por un video inédito del cantante Marilyn Manson. El clip se titula Storm Group y fue grabado en 2013, pero estuvo guardado hasta ahora debido a una fuerte escena que se recrea ahí, una violación. La protagonista de la impactante puesta en escena es la cantante Lana Del Rey, quien ayudó a Manson en esta nueva propuesta visual. Sin embargo, las imágenes podrían ser vetadas por varios canales de Estados Unidos debido a que en esta se vulnera a la mujer a través del abuso sexual, algo contra lo que se ha luchado desde hace varios años en ese país. Una mujer tiene al actor Ryan Gosling a punto de perder la paciencia. Miren por qué. El actor Ryan Gosling consiguió una orden de restricción contra una mujer que lo acosa desde hace un tiempo, pues piensa que son almas gemelas.
Su nombre es Grace Marie del Villar, quien según Gosling lleva 3 meses enviándole varios paquetes y mails. Uno de los más llamativos fue una ocasión en la que le mandó una hoja de revista en la que aparecía Eva Méndez, con quien el actor mantiene una relación desde 2011 y tiene una hija. Sin embargo, el más impactante fue el pasado 28 de octubre, cuando Del Villar viajó desde Nueva York a Los Ángeles y apareció en la casa de la familia Gosling intentando burlar la seguridad. Es por eso que la justicia determinó que la mujer en cuestión no podrá estar a menos de 90 metros del actor, Méndez, y la hija de ambos, Esmeralda. Y escuchen esa historia. En una región de Polonia vetaron a Winnie the Pooh por razones que a muchos les parecerán increíbles. Un grupo conservador de Polonia logró vetar a uno de los osos más tiernos de la televisión. Se trata de Winnie Pooh, el cual dicen no tiene un sexo definido. Según representantes de Polonia, el oso puede ser un arma de doble filo, por lo que evitaron que este apareciera en un parque infantil debido a su vestimenta inapropiada y dudosa sexualidad. Estar hablando de quesos hace que retumbe mi pancita. Me pregunto si también hay miel en la luna. En el lugar hay quienes alegan que el oso es hermafrodita, algo que culturalmente puede ser inaceptable, pues sería un mal ejemplo para los niños. Por eso el parque aún sigue en búsqueda de su mascota. Queda claro que no será Winnie Pooh. No tomaré mi responsabilidad a la ligera. Increíble. Y hasta aquí las noticias en Mi Mundo del Entretenimiento. Los espero muy puntuales a las 7 en un flash. Ya nos vemos. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el Canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. A las 7 de la noche, una nueva emisión del noticiero CMI. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.